Hay poder en el nombre. Y vamos a ver por la palabra los constantes de repente de Dios y lo que ha causado un de repente de Dios en una vida, lo que ha causado un de repente de Dios en una historia, lo que ha causado un de repente de Dios en una población general, lo que ha causado un de repente de Dios. Yo sé que muchos han escuchado y han sido ministrados por palabra como el de repente de Dios, y escuchan la predicación y wow, el Espíritu de Dios los llena, o el Espíritu de Dios los redarguye, o el Espíritu de Dios simple y llanamente los conforta. Y yo creo que nosotros podemos vivir bajo el de repente de Dios continuamente. Amén. Creo que Dios puede estar continuamente llenándonos, continuamente visitándonos, continuamente caminando con nosotros. Y yo he podido estar en ese ambiente de Dios, cuando tú caminas con Dios, cuando tú eres ministrado por Dios, cuando tú eres guiado y dirigido por Dios. Recuerdo en una ocasión que tuve más de 2 meses ministrando aquí. El Señor subía conmigo al altar. No es porque no suba ahora, sino porque subía y yo lo sentía, y Él andaba y era como si yo lo estuviera viendo. Y he podido comprender por medio de la oración cuando dice la palabra: y Moisés hablaba con Dios cara a cara. No necesariamente estaba mirando el rostro de Dios, porque Dios no puede ser visto y la gente vivir, dice la palabra del Señor. Por tanto, Moisés no vio la cara ni el rostro de Dios jamás, pero es como mirar viendo al invisible. ¿Alguien está aquí? Y es que usted sabe dónde Él está parado, y usted puede hablar con Él y comunicarle lo que hay en su interior, y Él va a decirle: haz esto, haz lo otro, camina aquí, muévete allí, párate enfrente a esa persona, ponle la mano, no le ponga la mano, respírale hondo, sóplalo. Dios hace cosas, hasta escúpelo, te dice Dios. Y te dirá: ay, el pastor le dio una cosa rara, se emocionó demasiado. Si usted no está en el Espíritu, lo va a ver así. Pero son las cosas de Dios. Y recuerdo que en esos 2 meses yo me paraba, el Señor generalmente se paraba a este lado, me decía: mira tal cosa, di tal cosa. Luego se paseaba por este lado: puértate aquí, muévete por allá. Y fue algo hermoso, caminar con el Espíritu de Dios en el altar. No es que Él no esté, pero ya Él no necesita estar parado. Él me habla ahora y me dice: tal cosa, di esto, de aquello. Y Dios es glorificado. Amén. Los de repente de Dios. Abra su Biblia rápidamente en Lucas capítulo 2 y vamos a ver lo que la palabra del Señor nos está diciendo allí. Los de repente. ¿Saben todo lo que es un de repente? Un de repente, ¿qué es un de repente? ¿Alguien sabe? Un de repente, mis hermanos, es algo imprevisto. Usted no lo planificó, no lo planeó, simple y llanamente sucedió. Simple y llanamente, ¡puf! Amén. Los de repente, verso 13, 2:13 de Lucas. Cuando lo tengan, digan amén. Pónganse sobre sus pies, es un solo verso. No, 2. Gloria a Dios. Dice el verso 13: y repentinamente apareció con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Repetimos: y repentinamente, ¿cómo? Repentinamente, dice, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén y amén. Padre, gracias por tu palabra que en esta mañana calará nuestros corazones y nos reconfortará, nos llevará a niveles superiores de intimidad contigo y de revelación, Señor, porque en ti hay profunda revelación. Y dice el apóstol Pablo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables e inescrutables son los juicios de Dios y el conocimiento del Padre. Por eso Jeremías dice: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Las profundidades de Dios están en la profundidad del clamor del espíritu del hombre a Dios. Amén. Siéntese brevemente. Gloria a Dios para siempre. Dice la palabra aquí: y repentinamente, juntamente con ese ángel. Y dirá usted: ¿cuál ángel? Yo le voy a decir ahora el contexto. Pero repentinamente el ángel estaba solo, simple y llanamente dándole un aviso o una información a los pastores que estaban allí. Pastores literales. Y me llamó la atención, y el Señor me hablaba en ese texto mientras yo meditaba esta mañana en él. Y es la cápsula de poder y de fe de mañana, que ahora viene a acordarse de nuevo porque no la anoté. Y esta mañana me lamentaba en el baño y decía: míralo ahí, no anoté y se me olvidó. Ya el Señor me la acordó de nuevo. Amén. Entonces el Señor me decía aquí en esta palabra: ¿en qué se encontraban o cómo estaban los pastores? Los pastores. ¿Quiénes? Los pastores. Estos pastores, que eran literalmente pastores de ovejas, se encontraban en las vigilias de la noche.
La palabra de Dios dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Todo aquel que cae en tentación o que cae en pecado es porque dejó de vigilar, porque dejó de orar, porque dejó de buscar el rostro de Dios. Dios no se le aparece a un cualquiera. Dios no se le aparece a gente que está perdiendo el tiempo. Él se le aparece aquí, el ángel de Dios se le aparece a pastores que estaban vigilando y cuidando las ovejas del Señor. En este caso las ovejas, ¿verdad? Pero tenemos que entender cuál es el trasfondo espiritual de este texto. Y él dice que estaban cuidando allí las ovejas en las vigilias de la noche. ¿Para qué? Para que no viniera un ladrón y se la llevara, para que no viniera un lobo o algo raro y se las comiera. Ellos estaban protegiendo a las ovejas en las vigilias de la noche. El ministro de Dios, el hombre de Dios, el pastor, los intercesores cuidan las ovejas junto con el pastor en las vigilias de la noche, porque en las vigilias de la noche es donde Satanás viene y ataca por medio de sueños, viene y ataca por medio de ministraciones, y el hombre de Dios está en la brecha orando, intercediendo, o la mujer de Dios está en la brecha intercediendo y orando, cuidando y velando en las vigilias las ovejas que el Señor le entregó. Y en ese momento, cuando ellos están velando las ovejas, dice la palabra del Señor que se aparece un ángel y le dice: hay un niño que ha nacido en Belén. Amén. Hay un niño que está naciendo allí en Belén, y ese niño es aquel Mesías prometido, es el Cristo de Dios. Dice el ángel que se le aparece e inmediatamente él da la noticia. Los pastores están atentos, están ahí como anonadados y dicen: wow, y esto será un sueño. ¿Y qué es lo que estamos viendo? La palabra de Dios viene a cumplimiento. Lo que Dios profetizó con Isaías 9 y 7 está ahora siendo manifestado en la tierra, y es un ángel quien se aparece para anunciar el nacimiento del Jesús, del Mesías, del Cristo. Alabado sea Jesús, del escogido por Dios para ese ministerio. Y es en ese momento ellos se quedan ahí y dicen: repentinamente. ¿Cómo? Repentinamente. Dice la palabra del Señor que de manera repentina vinieron unas huestes celestiales, ángeles, amén. Y esos ángeles empezaron a decir: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Amén. Y cuando hubieron hecho esto, entonces todos partieron al cielo. Aquí hubo un ¿qué? Un de repente. Dice la palabra repentinamente. De repente vino una adoración. ¿Por qué? Porque el ángel que tenía la encomienda, el ángel que tenía el mensaje, viene y se aparece a los pastores que vigilaban, que estaban en la noche atentos a lo que estaba pasando a su alrededor. Y quizá ellos no estaban cuidando ovejas del Señor, pero en el mundo espiritual le dije que tienen que ver las cosas de manera espiritual para comprenderla. Y dice aquí que en ese momento se aparece ese ángel y dice: ha nacido el Salvador, ha nacido el Cristo, ha nacido el Hijo del Dios viviente. Fue encarnado en una virgen, como lo profetizó Isaías en el capítulo 7, aleluya. Y ese será llamado Padre Eterno, aleluya, Príncipe de Paz. ¿Cómo? Como lo dice Isaías en el capítulo 9, sí. Y ese ángel que anuncia eso, luego viene una hueste celestial completa a adorar al Señor. Una noticia de este tipo lo que produce es adoración, o debe producir adoración. Y se aparecieron las huestes celestiales de maldad, no iba a decir ya. Las huestes celestiales de Dios a cantarle al Señor, decir: gloria a Dios en las alturas y buena voluntad para con los hombres. ¿Qué pasa con este de repente? Este de repente marca un hito en la historia. Este de repente marca en la historia. En ese momento estábamos viviendo antes de Cristo. Amén. Y se estima, o dicen los teólogos especialistas en eso, que Cristo nació entre 4 o 6 años antes de Cristo. Pero yo no vine a hablarle de eso. Los de repente de Dios. Este de repente viene a decirle, o este de repente viene a decirle al mundo, lo que ustedes estaban esperando, al mundo judío específicamente, lo que ustedes estaban esperando ha venido a manifestación. Lo que fue predicado y enseñado por los profetas y por la ley ha venido a la tierra y se ha hecho carne. Y está en Belén. Vayan a adorarle. Vayan a adorarle. Vayan donde Él y póstrense y lleven los mejores regalos para Él, porque ustedes van a ir a la presencia del Redentor. Cuando usted viene a la iglesia, usted viene a exponerse a la presencia de Dios. Por eso usted viene a la presencia del Señor con alegría, con gozo. Y aunque usted venga turbado, aquí usted es transformado por la presencia del Señor, porque la presencia de Dios produce adoración. Porque la noticia de que Dios está en un lugar produce alabanza, produce agradecimiento, o es lo que debe hacer. Y si no lo está haciendo, entonces tenemos que analizarnos de qué está habiendo en nuestro interior, de qué estamos llenando nuestro ser. Porque la presencia de Dios produce alabanza, la presencia de Dios produce adoración.
y exaltación al nombre de Jesús. Por eso los ángeles descienden allí y alaban al Señor. Dicen: bendito sea el Señor, gloria a Dios. Amén. Mire lo que dice el verso 11: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Un qué? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Esto les servirá de señal: hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y luego de eso es que las huestes celestiales de Dios vienen a cantarle al Señor. Dice: gloria en las alturas y buena voluntad para con los hombres en la tierra. Un de repente trajo el nacimiento de Dios. Un de repente trajo a manifestación al Cristo. Un de repente trajo a manifestación la gloria de Dios sobre la tierra. La encarnación del Hijo de Dios. ¿Qué lo trajo? Un de repente. Son los de repente de Dios, bendito sea el Señor, que marcan la historia en tu vida. Son los de repente de Dios cuando vienen los cambios significativos dentro de ti. Son los de repente de Dios. Yo estoy seguro que estos pastores jamás fueron los mismos. ¿Por qué? Porque fueron impactados por un de repente de Dios. El de repente que decía: ha nacido un Salvador. Ya no tendrán que estar bajo la ley, porque la salvación ha venido manifestada en carne, bendito sea Jesús, y ha venido a padecer aquello que ustedes no podían padecer. Un de repente fue el que cambió la historia en un antes y después de Jesucristo. Un de repente. Son los de repente las cosas importantes que nosotros debemos anhelar. Un de repente de Dios que inunde nuestra casa. Un de repente de Dios que inunde nuestro ser y nos llene del Espíritu Santo. Un de repente de Dios, Limarí, que nos cambie y que nos transforme por dentro. Amén. Si se me sienta aquí adelante, mira, al lado de Madeline, se lo agradezco ahí. Un de repente. Los de repente son los que cambian. Los de repente son los que te van a sacar del muladar y te van a llevar a la manifestación de tu ministerio. Un de repente. Y yo sé que aquí hay gente que está consciente de eso, ¿verdad, Sara? De lo que es un de repente. De repente Dios te llama y tú caes de cabeza. De repente Dios te toca y tú caes llorando. ¿Y por qué estoy llorando? Y no te das cuenta. De repente Dios te desciende y tú eres lleno del Espíritu Santo y viene a manifestación a tu vida algo diferente. De repente Dios toca tu matrimonio y tu matrimonio es cambiado. De repente Dios toca a tus hijos y el que consumía droga ya no consume droga. Y tú dices: ¿y qué pasó? Un de repente de Dios lo tocó. Amén. Yo estoy seguro que hay un de repente de Dios en esta mañana. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo está aquí en este lugar. Y yo creo que Dios puede hacer cualquier cosa en esta mañana en su vida. Tiene que preparar su corazón y estar vigilante. Dirá usted: pero no son la vigilia de la noche, pastor. No, no son la vigilia de la noche, pero usted debe estar vigilante y atento qué Dios está diciendo, porque de seguro que Dios está hablando en el aire y Dios está tocando gente. Amén. Pero somos, pastor, yo no veo a nadie siendo tocado. Sí, en su espíritu está siendo tocado. Amén. Un de repente de Dios. Y hay varios de repente que en esta mañana voy a hablar. Este fue el primer de repente. El de repente que marca el inicio de una historia. El de repente que dice: ya el pecado no subyugará más a los hombres. No estará gobernando más a los hombres, porque ha nacido un Salvador. Ha nacido alguien que va a tomar el lugar de los individuos de esta tierra, de los que nacieron y de los que han nacido y los que van a nacer, y va a tomar su lugar para que ellos no tengan que pasar más por situaciones de dolor, porque Dios va a tomar Él mismo, como dice Isaías 53, Él mismo tomó nuestras dolencias y nuestras enfermedades y nuestros pecados y lo llevó a la cruz del Calvario. Está siendo profetizado en Isaías 53. No había pasado nada y está hablando una profecía de lo que acontecería y de lo que el pueblo de Israel mismo diría. Porque no son los gentiles los que hablan, es el pueblo de Israel que dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A cuál anuncio? Al que yo vengo predicando tanto tiempo, al que los profetas vienen hablando y anunciando de que vendría un Cristo. Nosotros le estimamos por menos, dice la palabra, escondimos de él el rostro. El castigo de nuestra paz, escuche, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Alabado sea Jesús. Hay gente que no entiende, aleluya, que Dios está airado, dice la palabra, continuamente contra el impío. Dice la palabra 24 horas, 7 días a la semana, 366 días al año. Me miraron raro, es que hay un año bisiesto que tiene 366 días. Y por si acaso usted se quería escapar, lo meto en el 366. Dios, como habita fuera del tiempo y del espacio, Dios está airado continuamente con el que hace maldad. Y la palabra dice esto: el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Cómo ese castigo de nuestra paz vino sobre él? Cuando el de repente de Dios cantó en los cielos y dijo: ha nacido un Salvador, que es el Cristo.
de Dios. El Cristo de Dios. ¿Sabe lo que es un Cristo? Un Cristo es un escogido, es el elegido, es el enviado por Dios para redimir a la tierra. Y dice, este de repente de adoración que en el cielo canta, lo que trae a manifestación ahora es al Cristo, al escogido de Dios, aleluya, para redimir a la humanidad perdida, para que la ira de Dios no caiga sobre los hombres, porque no van a poder llevar la carga, aleluya, sino que uno que sí está preparado, uno que sí fue elegido, uno que sí fue escogido, uno, aleluya, que fue encontrado santo, ese descendió y él tomó tu lugar y tomó el mío. El de repente de Dios hizo eso. El de repente de Dios trajo a manifestación en forma de niño, en forma de humano, a un Dios todopoderoso. Alabado sea Dios. Y vino y lo limitó en un cuerpo. ¿Para qué? Para que pudiera caminar sintiendo nuestro dolor, sintiendo nuestras tentaciones, pero al final venciendo en el pecado y venciendo la enfermedad en la cruz del Calvario. Amén. Eso lo hizo ¿qué? Un de repente. ¿Qué milda aquí? ¿Lo hizo qué? Un de repente de Dios. Los de repente de Dios van a transformar vidas en esta mañana. Yo creo en los de repente de Dios, porque he sido tocado en muchos de repente. De repente he estado ahí, o he estado tranquilamente orando, y de repente empiezo a llorar y una luz se aparece. Estoy en día pasado, recuerdo que estaba en casa hace un tiempo, y estoy sentado ahí en el desayunador y mirando así la luz, una luz que había comprado con un abanico, y estoy mirando así, de pronto la luz como que se iluminó más. Y el Señor me habló así de este lado y me dijo, como viendo al invisible. Y mi esposa que estaba detrás de mí ni cuenta se dio. Yo empecé a llorar ahí, en un de repente de Dios. En un de repente escuché como viendo al invisible. Hermanos, ¿saben que estaba meditando ayer y estaba meditando hoy en la mañana? Y decía, Dios me dijo, y Dios me mostró lo que venía. Y no me di cuenta, entendí otra cosa en la visión. Pero Dios lo que me dijo a mí fue, resiste y el diablo huirá. Resiste y él huirá. Por eso, mientras haya un aliento dentro de nuestro corazón, nosotros vamos a estar haciendo la obra que Él nos llamó a hacer. Aunque nos duela, aunque no querramos, nos vamos a empujar a hacer lo que Dios llamó que hiciésemos. Y yo le aconsejo a usted hacer lo mismo, porque este camino no es fácil. Este camino no es color de rosa como se lo pintan algunas religiones. Yo no le digo a usted mentira, porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y Él dijo, si esto se lo hicieron a la caña verde, ¿qué le harán a la seca que son ustedes? Si lo hicieron a la verde, ¿qué será a nosotros? Tenemos que estar preparados para lo que viene. Y este es un año que, aunque es un año de gloria, también es un año de mucha tribulación, aún para la iglesia, porque la iglesia va a empezar a ser perseguida este año. Lo puede anotar si quiere, si no quiere no lo anote, y después dirá, el pastor lo dijo. Un de repente de Dios. Amén. Hechos capítulo 2 dice lo siguiente. Gloria a Dios. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente, ¿cómo? Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Estoy hablando de ¿qué? De los de repente de Dios. El primer de repente marcó el inicio del Salvador, o trajo como el nacimiento del Salvador. El primer de repente que traté aquí. Repentinamente los ángeles cantaron. ¿Por qué? Porque el Salvador había nacido. Un de repente que marca la historia con el nacimiento del Salvador. Sí. Ustedes verán para dónde que vamos. Este de repente de aquí, donde habla del bautismo del Espíritu Santo y el derramamiento del Espíritu Santo, este de repente marca el nacimiento de la iglesia. El primer de repente trae un Salvador. El segundo de repente trae a manifestación la gloria de Dios para el nacimiento de la iglesia. Y lo que Dios trajo con este de repente fue la manifestación de una iglesia que no iba a tener temor. La manifestación de una iglesia que iba a ser grande, que iba a ser poderosa, que iba a ser gloriosa. Porque la palabra de Dios en ningún momento presenta a la iglesia de Jesucristo como una iglesia débil, como una iglesia de mendigos, como una iglesia de llorones. No, como una iglesia de gente que está todo el tiempo como la juventud de este tiempo, que son todo el tiempo víctimas. Todo el tiempo son víctimas. El pastor dijo, el pastor no quiere, el pastor. Y todo el tiempo son víctimas. No son capaces de enfrentar su propia situación y decir, yo voy a caminar y no me importa lo que el diablo diga. Dios dijo, Dios estableció, y el de repente en su vida me ha transformado. Gloria a Dios. El de repente en su vida. El de repente de Dios trajo en Pentecostés que la iglesia fuera formada, fuera manifestada. Y ese de repente que trajo un estruendo que estremeció el lugar. Fíjense que el de repente en este momento, en el primer momento, cuando manifiesta a Jesús, cuando dice nació el Salvador, los ángeles cantan. Yo
no sé usted, pero yo que los he escuchado cantar, sé que es algo subliminal, que es algo hermoso, que es algo lindo, poderoso y glorioso. Y en ese momento quisiera imaginarme las trompetas del cielo tocando. Y ángeles, gloria, aleluya, ha nacido el Salvador. Y allí los pastores así. Bonito, ¿verdad? Un de repente de Dios. Y son los de repente de Dios que te cambian. Los de repente de Dios que hacen que tú dé un brinco y no vuelvas a ser el mismo o la misma. Y hay gente que aún con el de repente de Dios dice, no, pero es que yo estaba mejor siendo un vago o una vaga en la iglesia y no adorando. Pero un de repente Dios cambió la historia de la humanidad con el nacimiento del Salvador. Y un de repente de Dios cambió la atmósfera cuando la iglesia temerosa y cobarde que se escondía vino a manifestación. Y esa iglesia que nació de allí no fue la iglesia que anduvo con Cristo 3 años. Porque la iglesia que anduvo con Cristo 3 años, mientras estuvo bajo la autoridad de Jesús, manifestó el poder, manifestó la autoridad de Dios, echando fuera demonios y sanando a los enfermos. Cuando Jesús fue crucificado, la iglesia se escondió. Pero aún habiendo muerto, cuando resucita el tercer día dicen, aquí estoy yo. El de repente que fue anunciado por ángeles a los pastores que se encontraban en las vigilias de la noche. Ese de repente ahora vuelve a vida y les dice ese de repente, yo les tengo a ustedes la promesa del Padre. Vayan a Jerusalén, quédense allí hasta que reciban el poder que viene de lo alto. Hasta que reciban. Jesús no le dijo cuánto tiempo iban a estar allí. Pero el Señor dijo, tienen que quedarse allí, porque vendrá un de repente sobre ustedes que los va a cambiar. Vendrá un de repente sobre ustedes que los va a transicionar. Vendrá un de repente sobre ustedes que le va a ilustrar las cosas tal y cual son. Le va a revelar la verdad de lo que ustedes son como iglesia. Hermanos, yo estoy sorprendido de cómo está caminando la iglesia en este tiempo. Una iglesia sin poder, una iglesia sin autoridad, una iglesia que evangeliza pero que no alcanza a nadie, que no toca a nadie porque va con su religión aprendida, pero no va con la autoridad y el poder de Dios. La iglesia de este tiempo necesita un de repente de Dios. El de repente de Dios se consigue en la vigilia de la noche. Fíjense, hermano, que el de repente, alabado sea Jesús, el segundo de repente que se muestra aquí, ¿saben cómo sucedió, Edgar? Cuando la iglesia estaba orando, ¿qué estaban haciendo los pastores? Vigilando. En las vigilias de la noche, atento a lo que estaba pasando. Y ahí vino el de repente del anuncio de que Cristo vendría a la tierra, de que se manifestó el Dios encarnado, aleluya. Ahora el de repente dice, hay una iglesia que se levanta con poder. ¿Y qué hace? Que Dios hace visible la iglesia. ¿Cómo? Con el de repente. Cuando el terremoto estremece y aleluya, y suenan truenos en el cielo, la gente sale corriendo a ver qué está pasando en aquel aposento alto. Y la gente se queda absorto mirando y dice, ¿qué pasó allí? Ah, pero mira, ese es Galileo y está hablando en griego. Ese es Galilea y está hablando, alabado sea Dios, en romano. Ese es Galileo y está hablando en latín. Ese Galileo y está hablando en asiático, en mandarín, en lo que sea. ¿Por qué los escuchamos así? Wow, pero esta gente está diferente. Y estos no eran los pescadores. Mira, recaudadores de impuestos, gente malvada, gente pecadores. Mira esa prostituta allí. Mira esa de la que salieron 7 demonios. Oh, ¿y qué pasó con ellos? El de repente de Dios lo tocó. Y el de repente de Dios expone la iglesia. Yo no creo en una iglesia escondida. No creo en cristianos que esconden lo que son y no se atreven a decir yo soy cristiano. No te ha tocado el de repente. Pero en esta mañana, en esta mañana, se fueron. En esta mañana, el de repente de Dios me va a tocar y voy a ser transformado. Y voy a ser transformada. El de repente de Dios trae a revelación y a manifestación la iglesia. Una iglesia que se escondió, ahora sale con poder y con autoridad para echar fuera demonios, ya no con Cristo manifestado en la carne, ya no con Cristo caminando con ellos y diciéndole vayan que fui yo que lo envié. No, ahora están con el poder por dentro. Ahora los que lo mueven son los ríos de agua viva que sienten por dentro. Ahora lo que lo mueven es el fuego que sentía Jeremías en el capítulo 20, cuando dijo ya no le voy a servir más a Dios, porque Dios, toda palabra que hablo es escarnio a mí. Se burlan mis amigos, se burlan mis perseguidores, me echan en el cepo, me meten, aleluya, en una cisterna llena de heno, que se llama el asunto ese de la ese fecal del murciélago, y me meten allí para que me pudra, y todo por causa de tu palabra, por obedecerte. No predico más, dijo Jeremías, pero un fuego, dice, un fuego, ¿un qué? Un fuego por dentro, un fuego por dentro que lo consumía, algo que le decía no calle la palabra que yo te he dado, ve habla, ve habla, ve habla, ve habla, ve habla aunque no te escuchen, habla aunque no te presten atención, habla aunque se duerman, oren a los enfermos aunque no se sanen, aleluya, pero haz la obra que yo te envié a hacer. ¿Por qué? Porque él fue tocado por un de repente de Dios también, aleluya. Y el fuego de Dios lo hacía caminar. El fuego de Dios, alabado sea Jesús. El fuego de Dios.
Usted cree que ha sido fácil. No ha sido fácil mantenerse de pie aquí. No ha sido ni será fácil. Y debemos de estar conscientes de eso. Y aunque en ocasiones le he dicho al Señor, mira, yo no predico más ni que tú me amarres. No voy a subir ese altar. El fuego de Dios, por el de repente de Dios en mi vida, me hace venir a predicar. El fuego de Dios me lleva a la oración y me dice, vete a orar. Y el fuego que yo trato de resistir, dice Jeremías, yo sé lo que Jeremías dice porque yo lo he vivido. Hay habido ocasiones en las cuales el fuego me está quemando y yo no, y estoy como los niños rebeldes, y zapateando, y no. Y el Señor arrecia el fuego y el fuego te dice, vete a orar que quiero que hagas algo. Ponte a ayunar que quiero que hagas algo. Señor, yo no voy a predicar, tú vas a predicar porque yo te llamé. Y vas a hablar mi palabra, tú quieras o no quieras, porque yo te marqué. Y mi propósito, hasta que no se cumpla, no te suelto. Alabado sea Jesús. Aquí hay gente que cree que se le va a escapar el propósito, pero el fuego de Dios es que lo hace venir a la iglesia. El fuego de Dios lo trajo a usted hoy. El fuego de Dios, ¿por qué? Porque Dios quiere impartirle un de repente en su vida. Que el Espíritu venga, que el Espíritu toque, que el Espíritu lo golpee como un martillo sobre su cabeza. Él dice, yo quise resistirlo, Edita, pero no pude. Quise resistir la verdad, quise resistir el fuego, quise resistir a Dios, quise resistirme, pero no pude porque Él fue más fuerte que yo. Alabado sea Dios. Cuando Dios te toca, no hay diablo que pueda resistirse. Oh, gloria, nos movemos en lo sobrenatural porque Él nos tocó, porque Él nos llamó, porque un de repente nos impactó. Alabado sea Dios. El de repente del Hechos 2, aleluya, dice la palabra de Dios que ese de repente que vino allí como estruendo, como terremoto, se le aparecieron lenguas encendidas en su cabeza y el de repente hizo que la iglesia se moviera, que la iglesia callada hablara, que la iglesia sin poder y sin unción caminara en lo sobrenatural. ¿Qué lo hizo? El de repente de Dios. El de repente de Dios te hace saltar y subirte por las paredes. El de repente de Dios. Y la hermana Dora tiene un testimonio de eso, de lo que es el de repente de Dios. Y como Dios de pronto, ¿y qué pasó? Quiero que hagas esto, pero yo no entiendo nada, pues me voy por ahí. Y de repente aparece la misión que Dios te tenía encomendada. Un de repente, me quedan 2 de repente y estoy terminando. Hay un de repente en el capítulo 9 de Hechos. Yo no sé si usted lo leyó. Dice la palabra en el capítulo 9. Oiga bien. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, oiga esto, repentinamente. ¿Cómo? ¿Y qué es repentinamente? Un de repente. Pablo no se estaba esperando, Saulo no se esperaba eso. Saulo iba muy tranquilo, no sé si era caminando porque lo tumbaron, no sé si fue de los pies, de un caballo, de un camello, de un chivo, eso no me interesa. Él iba para Damasco y iba a perseguir la iglesia. Él iba con un propósito, destruir los escogidos de Dios. Y dice que cuando iba en el camino, repentinamente, y otra traducción dice de repente, otra traducción dice de imprevisto, porque los de repente usted no le está planificando. Los de repente pasan porque Dios dice, voy a descender. ¿Cuándo? Hoy voy a descender. ¿Por qué? Porque me dio mi voluntad y yo soy Dios soberano y nadie a mí me dice qué hacer. Yo hago lo que bien me parece. Amén. Y repentinamente Saulo fue tumbado de lo que fuera. Y dice la palabra que él escuchó una voz que decía desde el cielo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el Señor dice, ¿y quién eres, Señor? Soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga? Vete a Damasco y espera allí. Amén. Cuando usted es tocado por un de repente, usted no pregunta mucho. ¿Quién eres? Soy Jesús. ¿Qué tú quieres, Señor? Cuando lo llaman a Emily, la jefa, yo sé que Emily va, dígame, señora, ¿en qué le sirvo? Nosotros los que hemos tenido gente que trabaje para el servicio, en el caso militar, ¿verdad? Porque en la civil es otra cosa. Cuando uno llama a un camarero de los que sirven allá, ordene, señor, ¿en qué le sirvo? Ellos van con su bandejita. O cuando usted está en un restaurante, dígame qué le sirvo. Y van con su anotación ahí, con su hojita, ¿verdad? Para anotar. Y Dios le dice, en ese caso, el que manda le dice, yo quiero esto, quiero aquello, yo quiero lo otro. Y ellos van y sirven. Cuando Dios te llama, cuando un de repente de Dios te toca, ¿qué es lo que tú debes hacer? Primero, si tú no sabes quién, pregunta, ¿quién eres? Y ese que te está llamando te va a decir. Si es el diablo, te va a decir, soy yo, Satanás. No, es verdad, él lo dice. Él lo dice. Y si Dios le va a decir, soy yo, Dios. Entonces él te va a decir, ¿qué tú quieres que yo haga, Señor? Que me sirvas. Pregunten, aproveche que él está hablando. Recuerden a Abraham mientras estuvo hablando con Dios, él no se cayó, estuvo respondiendo. Señor, ¿y 650? Bueno, por los 50. ¿Y 640? Por los 40. ¿Y 630? Por los 30. 20, 10, 1, medio.
por ese. Dice, y Abraham se cayó y Dios se fue. ¿Cuándo? Cuando Abraham se cayó. Si Dios empezó a hablar con usted, hable, pregunten, no se quede a media para que no le pase como a mí. Si Dios está hablando, Felipe, te llamé, ok, Señor, ¿para qué me llamaste? Eres pastor, ya no pregunte más. No tenía que decir cómo lo vamos a hacer. Claro, ¿y cómo lo vamos a hacer, Señor? Pues dame la estrategia, ven, para ya anotar aquí. Y dime, no me dijo tampoco lo que vendría con el pastorado. Me hubiese dicho, yo vengo como quiera, pero vengo como va preparado. Me hago un curso ahí de soportar todo. Un curso de soportar crítica. Curso de soportar golpes. Un curso de cuando usted mete la pata. ¿Cómo sacarla? Yo hubiese hecho todo esos cursos. En internet se encuentra cualquier cosa, amén. Pero el de repente de Dios marcó a Saulo. Y Saulo, que iba a golpear la iglesia, terminó siendo predicador. Y el Saulo que fue a perseguir terminó siendo perseguido. ¿Por qué? Porque un de repente, hermanos, por eso es que a mí me da tanto trabajo creer en algunos. Porque yo los veo, no, que yo soy cristiano full, pastor. Yo estoy consagrado y medio. Consagrado y 3 puntos suspensivos. O sea, bien consagrado, ¿verdad? Porque no hay final en el 3 puntos suspensivos. Pero no veo el fuego. No veo el fluir. No veo la pasión por las cosas de Dios. No veo que tú estés dispuesto a morirte en el camino. Porque hay gente, señores, que se va a donde Tatica los 21 de enero de rodillas. Y llegan allá con las rodillas desbaratadas, sangrando, cargando cruz. Que le hice una promesa a Tatica. Y van allá donde sus ídolos. Y aquí usted vive cerca, viene en carro con aire acondicionado, le tenemos un aire para que le dé frío y usted se abrigue bien, sienta el fuego del Espíritu Santo. Y así, aún así usted no viene. Entonces no diga que de repente Dios lo tocó. Los religiosos son más fieles a su religión que los cristianos de este tiempo, a Dios. Y usted ven que hacen lo que sea por cumplir su promesa a Tatica o a San Casillo cuánto. Pero por cumplir su promesa a Dios y yo te voy a servir, somos duros. Somos tercos, somos reacios. El de repente de Dios, miren lo que hizo en Pablo. El de repente de Dios en Pablo hizo que Pablo dejara de ser un erudito judío. Hizo que Pablo dejara el fariseísmo. Hizo que Pablo dejara atrás todo el conocimiento que tenía. Hizo que Pablo dejara su posición. Porque Pablo no era un cualquiera, hermanos. Estamos hablando que Pablo se reunía con el Sanedrín y le decía, yo quiero cartitas para ir a destruir a los cristianos allí. Venga, Saulo, esté duro. Vaya. Y Saulo era respetado y temido. Respetado y temido. Y todo eso, su grandeza humana la dejó porque el de repente de Dios lo tocó. ¿Quiénes han sido tocados por el de repente? Yo voy a preguntar ahora. Ustedes saben que yo traigo la otra atrás. Si el de repente Dios te tocó, ¿por qué no estás haciendo lo que tú sabes que debes hacer para Dios? ¿Por qué? No hubo un de repente en tu vida, me acabas de decir. ¿Se fueron? El de repente de Dios, el primer de repente que hizo, trajo a manifestación a Jesús. El segundo de repente trajo a manifestación a la iglesia. El tercer de repente que le estoy hablando trajo a manifestación el predicador a los gentiles. ¿Están aquí? Y el cuarto de repente, vamos que estoy terminando, ayúdenme ahí. Hechos capítulo 10, verso 44 en adelante. Dice, mientras hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Aquí no dice repentinamente, pero Pedro estaba hablando. Si no hubiese sido un de repente, Pedro hubiese dicho, bueno, señores, todo bien, ahora el Espíritu va a bajar. No, él está hablando y Dios en un de repente derrama su espíritu sobre los gentiles que estaban en la casa de Cornelio. Y esto abre ¿qué? La brecha para que los gentiles entren. Miren qué cosa. Dios primero llama al que va a predicar a los gentiles. Y ahora abre la brecha para que los gentiles sean predicados. ¿Están aquí? Se fueron. Cuando Dios va a preparar algo, Dios primero prepara al que Él va a llamar, el que va a ser usado. Yo voy a cerrar aquí porque voy a entrar en otro nivel de manifestación aquí.
Y la palabra de Dios dice claramente que ese de repente, esa manifestación nos hace ver que ya no es la salvación para los judíos solamente, sino para los gentiles. Y antes de poner esa salvación en manos de los gentiles, traigo a manifestación el que les va a predicar, el que les va a ministrar. Yo quiero que usted sepa que el llamado suyo como hombre o mujer de Dios fue planeado por Dios, porque hay un propósito específico para cumplirse y una gente específica que usted va a alcanzar. ¿Están aquí? Entonces, cuando usted detiene su llamado, usted está deteniendo la bendición de otro. ¿Se fueron? ¿O le estoy hablando muy duro? ¿Le está doliendo? Yo tengo mentol en la guagua. Ah, no, mentira, lo saqué. Pero tenía mentol. Si le está doliendo es porque Dios le está hablando. Usted necesita un encuentro con el Dios vivo. Pastor, yo tengo 10 años en el Evangelio, 20 años en el Evangelio. Excelente. El diablo tenía muchos años allá en el cielo ministrando a Dios, hasta que un día dijo: me voy a hacer el loco y ahora soy yo el jefe de este negocio. Yo soy igual a Dios. ¿Qué es lo que falta para ser Dios? Mira, yo soy el que le mando a los ángeles y ellos obedecen. Canten. ¡No! Silencio. Canten. Dijo: yo soy Dios. Y se creyó Dios. ¿Y qué le costó eso? El cielo. Usted creerse muy santo, muy perfecto, muy allá arriba, le puede a usted costar su salvación. Constantemente el creyente debe arrepentirse, constantemente. Dios se lo habló a Marilyn, pero ya Dios me lo había ministrado a mí también eso. Tenemos 2 viernes aquí haciendo oraciones, viernes hablando con el Señor, hasta que Dios haga algo. Y es como yo digo a Dios: Señor, mira, mátame mejor allí en el altar, pero que yo sepa que me fui tranquilo. Nos falta tener encuentros con Dios y que un de repente de Dios venga sobre nuestras vidas. ¿Usted sabe por qué muchos no están aquí? Le falta un de repente de Dios en sus vidas. Y yo le decía a los que estaban aquí ese día, el sábado, antes de ayer en la madrugada, le decía: ok, ¿quién es Dios para ti? Le preguntaba. ¿Y qué has hecho delante de eso que Dios te ha entregado? Y algo después le hice otra pregunta, que fue: ¿qué tú tienes para darle a otro? Y hubieron muchas respuestas. Yo lo traigo a la iglesia. Ok, cuando viene a la iglesia, ¿qué tú haces con ese hermano, esa persona que trae a la iglesia? No, yo se los presento al pastor para que ore. ¿Ustedes me escucharon lo que yo le dije? Y muchos, porque yo recuerdo cuando me llevaron la endemoniada ahí arriba para que yo orara. ¿Ustedes saben qué yo hice? Yo no era el pastor. Yo: Dios mío, ¿y dónde está el pastor Edgar? Y empecé a buscar para todas partes. Y dije yo: bueno, ya si me agarro este demonio me va a morder. Gracias a Dios que el pastor no estaba allí, estaba de viaje. Y Dios me mostró mi ministerio a partir de ese día. Si el pastor está ahí, yo no puedo ver mi ministerio. Y hay gente que está esperando que sea el pastor que ministre, teniendo un de repente en su vida para tocar a otro. Hay gente que está esperando que el pastor ore por los enfermos, cuando usted tiene la unción para orar por los enfermos. Y le decía a esos hermanos: yo fui a una iglesia a ministrar a mi promoción y le predicamos la promoción allí. Prediqué primero, luego pasó el pastor de la casa a predicar. Y cuando él estaba terminando, el Señor yo tenía un fuego por dentro. Yo estoy sentado ahí en un frío, con aire acondicionado, que hay muchos aires de eso allá. Y yo estaba ahí congelándome, y ese fuego quemándome por dentro. Y el Señor me decía: no lo deje que termine, no lo deje. Y digo: Señor, pero este es el dueño de la casa, esta es la iglesia de él. Sí, no lo deje que termine, yo te di una palabra, no lo deje que termine. Yo no sé lo que Dios iba a hacer, pero él tenía un de repente, hermanos. Y cuando me paro así como loco, porque ustedes saben que Dios te mueve y tú como que se te ponen unos patines en los pies. Y de pronto me salí corriendo para el altar y agarré un micrófono y dije: pastor, espérese. Y le dije: espérese, pastor, no despida. Ya le iba a despedir. Le decía: hermanos, vamos a orar para despedir. Yo: espérese. Todo el mundo me miró: y este loco, ¿de dónde lo agarraron? Mandando al callar al pastor de la iglesia. Es el pastor de la iglesia, dueño de esa iglesia. Y le dije: espérese, que el Señor no ha terminado. El Señor me está diciendo algo. Y yo me paré: hermano, ¿usted sabía lo que yo iba a decir? ¿Usted lo sabía? No, ¿verdad que no? Yo tampoco. Pero él dice en su palabra: cuando te ponga en medio de la sinagoga, no tengas miedo, yo te daré, el Espíritu te dará lo que tienes que decir. Y yo me paré allí y digo: ¿y ahora qué digo? Y el Señor me va diciendo: empieza a hablar de ti. Y los señores, recuérdense, ustedes me conocen todos, saben la basura que yo era como cadete y cómo fui como oficial. Y ustedes conocen mi trayectoria y ustedes saben cómo era yo y así, así. Y todo el mundo empezó a ser conmovido y conmovido. Y yo lo que le estoy hablando de mí, del mí que ellos conocen.
Yo estoy hablando, miren lo que Dios ha hecho ahora. Y miren cómo Dios me ha transformado. Aquí hay gente, entonces el Señor empezó a hablarme. Aquí hay gente por la cual yo tengo que orar. Eso es Él diciéndome, tú tienes que orar por fulano y por fulana. Y les miren, yo tengo que orar por ese matrimonio. Venga, pase aquí ese matrimonio. Cuando ese matrimonio pasó, hermano, ¿ustedes saben lo que hizo Dios? El de repente del Espíritu empezó a tocar gente y la gente empezó a bajar sola. Todos los matrimonios empezaron a bajar solitos. Yo quiero que oren por mi matrimonio, pastor. Yo quiero que oren por mi matrimonio. Y el Señor me dijo, ahora vamos a adorar con necesito un encuentro. Y cuando entró la administración de necesito un encuentro con el Dios vivo, Dios empezó a manifestarse y a tocar y la gente a llorar. Ahí se pararon los ancianos de la iglesia, que son pastores también, y empezaron a ministrar a la gente, y gente a ser sacudida por el Espíritu Santo. Y una persona se convierte, y la sierva que está ministrando, con una mujer de intercesión terrible, se me acerca a mí y dice, pastor, venga para que ore por ella, que ella se convirtió. Y yo le dije así, ajá, pero usted que está ministrando, que se convierta con usted. Y ahí está lo que le iba a decir ahorita. Siempre creemos que es el pastor nada más. Si usted es creyente y tiene a Jesucristo y tiene al Espíritu Santo, usted tiene algo que impartir, porque un de repente de Dios lo tocó. ¿Quién se convirtió aquí porque yo le pusiera la pistola en la cabeza? Nadie. Usted ni siquiera sabe que yo tengo pistola. Es porque me la dieron, obligado. Pero ¿quién se ha convertido aquí porque yo le dé con la Biblia en la cabeza? Nadie. ¿Verdad? O porque yo vaya y le diga y le ponga un cuchillo, arrepiéntete, pecador. Nadie se ha convertido aquí. Entonces usted fue tocado por un de repente. ¿Qué ha pasado con ese de repente? Fue a ver el niño que nació. Lo fue a ver. Le rindió adoración. Cantó allí en los pies de María y de José al niño. No a José y a María, al niño. Cuando un de repente de Dios viene sobre nuestras vidas, hermanos, miren, se lo digo yo. Yo se lo digo, que no soy nadie, pero soy el pastor de la iglesia, ¿verdad? O sea que tengo que ser alguien. Yo se lo puedo afirmar, que cuando un de repente te toca, no hay forma de que tú renuncies. Miren, así como yo le hacía al pastor Edgar a cada rato, que le decía, mire, agarre su ministerio y quédese con él. Me han hecho a mí los ministros míos. Me ha hecho Marilyn, me ha hecho Fiorán. Fiorán no me lo ha hecho así de que tenga, pero no, el copastor se riega y ya entregó su ministerio. Yo estoy acostumbrado a eso. Y yo voy donde Dios le digo, mira, agarra tu ministerio ahí que me está. Y el Señor Él se ríe, señores, de uno. Se ríe de uno. Porque Él nos ve a nosotros como niños malcriados que no entendemos el propósito. Y es como que Él diciendo, si Él supiera lo que yo voy a hacer con él o con ella, estuviera tranquilo. Pero Dios no te presenta el panorama del sufrimiento antes de tú llegar a la manifestación de Dios. Amén. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies porque en esta mañana Dios y yo hemos terminado. Dice la palabra de Dios, el de repente del Señor. Miren, yo no sé ni cómo voy a orar en esta hora, pero yo voy a adorar al Señor aquí brevemente. Mis salmistas y las salmistas de Dios. Sí, porque si no vienen mis salmistas, porque vengan las de Dios entonces. Gloria a Dios. Hay poder en el